Daniel se encuentra frente al rey más poderoso del antiguo Cercano Oriente. Este rey tenía la seguridad que todo estaba bajo su control. ¿Cómo se acerca Daniel a este monarca? ¿Qué mensaje tiene el Dios del universo de un pueblo que ha sido vencido para aquel soberbio hombre de Estado? Si quieres conocer sobre las profecías en relación al tiempo de Daniel, y no solamente ese tiempo, sino profecías que llevan hasta el fin del tiempo, quédate con nosotros en este programa de Evidencias. Bienvenidos a este programa de Evidencias, continuando con esta temporada dedicada a las profecías, parte 2. Agradecemos que ustedes se han comunicado con nosotros a través de Facebook y a través de el correo electrónico. Queremos continuar escuchando sus preguntas y sugerencias para este programa. Y también es un placer poder ofrecerles las series de estudios bíblicos a través del mismo. En esta ocasión vamos a continuar estudiando el libro de Daniel. Estuvimos analizando cómo este jovencito llegó a las cortes babilonias. Pero, ¿cuán importante era realmente el reino de Babilonia? Hoy, cuando hablamos acerca de esa región, conocemos solamente de ruinas en Babilonia. Irak es un ejército que ha sido vencido ya, pero no era la misma la situación hace unos 2600 años atrás. ¿Quién era Nabucodonosor? Este imperio, el neobabilonio, tiene una herencia rica. Anteriormente, reyes como Hammurabi habían dominado el mundo conocido. Ahora, los babilonios tenían una segunda oportunidad para estar en control del destino de todos los pueblos que se encontraban en esa región. En Mesopotamia, precisamente donde habían nacido los imperios, estos estados que tenían el control de otras regiones y de otros pueblos. Allí se encontraba en el trono soberbio erguido Nabucodonosor. ¿Qué podemos aprender de él y qué conocemos acerca de los neobabilonios? Pues antes de que el imperio de Babilonia tuviera el control del mundo antiguo, se encontraba el imperio asirio, que era el que estaba gobernando el antiguo Cercano Oriente, que tuvo mayormente un tiempo de 70 años que estuvo gobernando a Palestina. Y luego de ese momento, se rebelaron estas personas que se conocen como los caldeos, que vivían en el sur de Mesopotamia, de donde provenía tanto Nabucodonosor como su padre Nabopolassar. Y en el año 612, ellos lograron darle un golpe fuerte a Siria, en su capital Nínive. Y en ese tiempo fue un contexto donde se hablaba el idioma arameo, la lengua franca de aquel entonces. Y luego de algunas campañas militares que Nabucodonosor realizó sobre Palestina, él logró prácticamente tomar el control de todo ese mundo antiguo, incluyendo a Jerusalén y a los judíos. Y mucha de esta información que nosotros tenemos actualmente accesible, la sacamos tanto de fuentes contemporáneas que escribieron como las Crónicas de Babilonia y otros historiadores griegos que escribieron después, que describieron estos periodos. Y así que esta información los tenemos prácticamente de esa fuente y nos da muchos detalles de cómo fue que se lidiaron muchas de estas batallas y cómo fue que vivió Nabucodonosor y cómo fue que ellos realizaron estas campañas militares. La visión que encontramos en el capítulo 2 de Daniel ocurrió en el año segundo del reinado de Nabucodonosor. Y nosotros sabemos que el primer año corresponde al año 605 antes de la era común. Así entonces, el segundo año tiene que corresponder al año 604 o al año 603 antes de la era común. Y fue prácticamente muy cercano, muy rápido, luego de que Nabucodonosor logró hacer la primera deportación
y se llevó a Daniel en el año 605. Y fue tan solo en el segundo año ya que él recibió esta visión y este sueño, que fue el que encontramos actualmente en el capítulo 2 del libro de Daniel. Cuando abrimos el libro de Daniel, podemos leer que Nabucodonosor tuvo un sueño. Leemos en el capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y su espíritu se perturbó y no pudo dormir. Este sueño lo puso muy inquieto y él mandó a llamar a sus magos. Él ni siquiera recordaba su sueño. Pero ahora, mientras Daniel le presenta el sueño, no por voluntad propia, sino por revelación de Dios, él entonces puede ver esa imagen que anteriormente él había visto en el sueño. Vemos más adelante cómo Daniel le hace recordar acerca de esa estatua impresionante, la cual tenía una cabeza de oro, tenía un pecho de plata, tenía bronce, tenía hierro y tenía barro mezclado con hierro. En esa imponente estatua tenemos un libro abierto, el futuro de las naciones. ¿A qué naciones se refería? En el capítulo 2 del libro de Daniel tenemos la primera visión o el primer sueño del libro, pero en este caso no se le da a Daniel, se le da a Nabucodonosor. Nabucodonosor ve una estatua compuesta de varios metales, cabeza de oro, pecho de plata, vientre y muslo de bronce, luego piernas de hierro y los pies hierro mezclado con barro. Luego la profecía dice que una gran piedra fue desprendida del cielo no por mano humana y rompió la estatua, y es interpretada como el reino de Dios. Así termina la profecía. Estos metales dieron la curiosidad a Nabucodonosor porque al parecer estos metales eran parte de los dioses de Babilonia. En el capítulo 5, por ejemplo, versículo 4, se menciona a Belsasar adorando a los dioses de Babilonia, bebiendo, y él describe esos dioses como dioses de oro, plata, bronce, hierro, los mismos metales que están en Daniel 2, y eso nos explica por qué Nabucodonosor estaba tan impresionado por estos metales. Él sabía que eran sus dioses y quería la interpretación porque él entendía que una revelación divina le estaban dando en ese momento. Una vez que Daniel ora, Daniel le dice al rey, te voy a revelar, no porque yo sea más sabio, sino porque Dios le ha placido en su divina voluntad revelarme los secretos para que tú lo conozcas. El versículo 37 del capítulo 2, Daniel le dice, mire, tú eres rey Nabucodonosor, aquella cabeza de oro. Luego, la profecía presenta que cada metal era un reino, porque dice, después de ti vendrá otro reino, y después vendrá un tercer reino. Así que llamamos tres reinos. Y después vendrá un cuarto reino. De esa manera, Daniel está diciendo que cada metal representa un reino que iban a venir de manera sucesiva, uno tras otro, desde el momento de Babilonia, que era el tiempo en el que vivía Daniel, hasta el momento final, cuando una piedra que representaba el reino de Dios iba a venir. Daniel no se tiene que desesperar. Su Dios no es un Dios vencido por el gran Marduk. A través de esta visión se demuestra quién está en control. Se presenta esta piedra, la cual tiene el poder y la capacidad de destruir todos los reinos y demostrar que Jehová es el verdadero soberano. Pero, ¿será esta la única visión que nos habla acerca de el dominio de las naciones y quién es el gran soberano? ¿Qué otros secretos tiene Daniel para nosotros? Quédate con nosotros después de esta pausa para conocer más acerca de este enigmático y profundo libro. Un gusto de tenerles nuevamente en su programa de Evidencias. Les recordamos continuar comunicándose con nosotros a través de su cuenta de Facebook.
Ahora nosotros vamos a enfocarnos un poco más en Jehová como el Dios de la historia. ¿Qué evidencias tiene Jehová para declarar que Él es el soberano de la historia? Bueno, detalles desde el capítulo 1 empiezan a darnos nociones, ¿verdad? Hints, dirían en inglés, de que Dios realmente es el que tiene control de la historia. Claro, este concepto de que todos los eventos están en control de los dioses no solo es propio de Israel, o sea, todas las civilizaciones antiguas tienen esta noción de que los dioses controlan el destino de las cosas. Pero en la mentalidad hebrea, este aspecto de control no está supeditado a muchos dioses, sino al Dios verdadero, que es Jehová. Y esto que empieza a notarse en el capítulo 1 va a ser más evidente en el capítulo 2, con el incidente de este sueño del rey. Interesantemente, otra historia relacionada con esta, donde reyes teniendo sueños y siendo perturbados por sueños, el otro incidente sería la historia del faraón en Egipto con José. Interesantemente, los sueños, especialmente en personalidades como ellas y siendo perturbados por estos sueños, siempre estaban asociados de que de alguna manera los dioses se podían comunicar a través de los sueños y que habían detalles, más si eran sueños de un carácter perturbador, que pudieran anticipar algún desastre o algún evento futuro que necesitaría ser prepararse uno para enfrentarlo, de forma tal que lo pudiera enfrentar y ser exitoso al hacerlo. Y este incidente de antemano nos va preparando la idea de que hay un conocimiento divino que de alguna manera Dios quiere darle a este rey. Claro, nos sorprende interesantemente porque Dios escoge a un pagano, un rey pagano, para brindar este sueño. Y esto nos viene hablando ya de detalles del libro de Daniel, donde nos muestra que Dios es el Dios que controla la historia y que sus intereses son no solo con Israel, sino que son universales. Este mensaje que Él tiene que ver con su pueblo, pero también tiene que ver con la misión de su pueblo, que tiene connotaciones globales, como lo decía la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios tiene un control de la historia porque Dios tiene un plan para el mundo, para la historia de este mundo, y Él necesita ir desarrollándolo a través de su pueblo, de sus escogidos. ¿Se cumplieron cada una de las profecías en referencia a esos reinos? Podemos hablar de esos periodos de Babilonia, podemos hablar de Persia, podemos hablar de Grecia, Roma y Europa. ¿Qué evidencias podemos tener de que realmente Daniel vio el futuro? En Daniel capítulo 2 nosotros encontramos un resumen muy interesante acerca de la historia de todo el mundo, la historia universal. En una forma condensada, Daniel utiliza, o más bien la revelación de Dios para Daniel utiliza el principio de la recapitulación. En otras palabras, Dios cuenta la historia a través de la revelación que Dios le da a Daniel en una forma condensada, después a través de otras líneas proféticas. En el capítulo 7, en el capítulo 8 y 9 y más adelante, Él va haciendo la misma historia con muchos más detalles. Así es que el libro de Daniel en realidad es algo emocionante. ¿Por qué? Porque uno al ir leyendo va esperando, al mirar más secuencia y más detalle en la secuencia, espera nuevos episodios y nuevas cosas. Así es que es algo muy interesante. Bueno, hablando específicamente de Daniel 2, los metales de la imagen nos muestran la historia del mundo, y en el libro de Daniel se presenta que Babilonia es el primero de esos, o representa el primero de esos metales, el oro. Bueno, fue la batalla de Carquemis donde finalmente se dio el desenlace entre la caída del imperio asirio, pero no fue tanto el imperio asirio en el hecho de que fue un amigo de Asiria el que iba a ayudar cuando Nabucodonosor se lo enfrentó allá en Palestina. Y en esa batalla, finalmente en el año 605, el faraón Necao cayó y entonces
Allí se podría decir que inicia el periodo de gloria del imperio neobabilónico. Ese periodo tan hermoso que cuenta la historia, donde están los jardines colgantes de Babilonia, donde Nabucodonosor hace un gran imperio que finalmente pues llega a dominar todo el mundo. Esa es la cabeza de oro. Además encontramos a Medo-Persia. El general Ciro, general persa, que había ya adoptado el reino de los medos y había hecho en realidad un imperio que no solamente era medo, ahora era Medo-Persia. Y ese es entonces la segunda parte de la secuencia, los pechos y los brazos de plata, Medo-Persia, desde el año 539 en que cae en Babilonia hasta el año 331. Fue la batalla contra los medos contra los greco-macedónicos en la persona de Alejandro Magno. Esa batalla interesante que algunos le han llamado la batalla de Arbelas, otros de Gaugamela, donde la falange griega se enfrenta contra los ejércitos medos bien organizados y mucho más numerosos que ellos, y finalmente Alejandro, con una estrategia militar interesante, gana en ese momento y finalmente destruye el imperio medo-persa. Allí entonces viene el vientre de bronce. Entonces ahora Grecia, el imperio greco-macedónico en su figura máxima como Alejandro, viene e invade y termina el gobierno del imperio medo-persa. Muy bien, ¿qué pasa con Alejandro? Bueno, la profecía apuntaba más adelante, en el capítulo 7 se ve que muere muy joven y posteriormente el imperio greco-macedónico llega a tener algunos años en la historia, más de un siglo, 2 siglos, pero finalmente llega a caer en la batalla de Pydna ante el férreo imperio romano. Bueno, Roma, ese gran imperio que trajo muchas cosas interesantes también a la humanidad y que ha legado muchos asuntos importantes. Por lo tanto, Roma es el cuarto imperio, el imperio férreo. Finalmente la profecía dice que se iba a dividir, no iba a ser solo de hierro, los pies son de hierro y de barro, en parte débil, en parte fuerte. Pero el desenlace final de todo esto, donde se reúne finalmente todo y donde la historia termina, es cuando Daniel mira que una piedra es tomada no con mano humana, sino que es cortada de la montaña y entonces cae en los pies de la imagen, finalmente destruye los pies, las piernas, el muslo, los pechos, los brazos, y toda la imagen es destruida, pero de esa piedra se hace un monte y ese monte llega a ser el gobierno universal, el reino de Dios, que finalmente gobierna sobre todos los reinos del mundo. Para mí esta es una de las profecías más emocionantes y de mayor certeza, porque me dan un cuadro completo acerca de la política del antiguo cercano oriente y cómo continuó la misma hasta el fin del tiempo. Tú decides si has de tomar estas evidencias como veraces para demostrar cómo Dios es el soberano de la historia. Pero no solamente es la estatua la que nos habla acerca de los reinos. Hay un sueño, en esta ocasión es un sueño, una visión que tiene Daniel. ¿Quieres escuchar más acerca de ella? Pues quédate con nosotros después de la pausa, aquí en Evidencias. Qué bueno tenerlos de vuelta aquí en nuestro programa de Evidencias. Continuamos con esta temporada acerca de profecías, parte 2, analizando el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Gracias por sus comentarios y sus preguntas a través de Facebook y también por haber solicitado la serie de estudios bíblicos. En esta ocasión hemos estado analizando cómo Dios demuestra que es el soberano del universo. Esto en presencia del arrogante rey Nabucodonosor. Pero aún así, Nabucodonosor se arrepintió, reconoció al Dios verdadero. Sin embargo, sus descendientes no lo hicieron así. Belsasar ahora llega al trono, un nieto de aquel gran monarca. Ahora
él de manera irreverente toma las copas, toma aquellos tesoros que habían sido guardados en Babilonia, en la casa del dios pagano, pero que todavía la guardaban de forma reverente. Antes de que esos sucesos finales de la vida de Belsasar se transpiren, vemos a un Daniel teniendo una visión. Y podemos leerla en el libro de Daniel, capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama, y enseguida escribió el sueño. Este es el resumen del asunto. Y ahí podemos ver cómo emergen de ese agitado mar 4 bestias, una diferente a la otra. La primera era como un león que tenía alas de águila, dice el versículo 4. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y continúa el versículo 5 con la próxima bestia. He aquí yo vi otra bestia, semejante a un oso. Se levantó de un lado. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Pero después miraba yo, y aquí otra bestia, como un leopardo, que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Y esta bestia también tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Entonces, la cuarta bestia del versículo 7 era espantosa y terrible, fuerte en gran manera. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente a todas las otras bestias que habían aparecido antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Qué representaban estas bestias? ¿Qué relación había entre las mismas y la estatua que había visto Nabucodonosor décadas antes? Pues la visión que encontramos en el capítulo 7 del libro de Daniel está datada para el primer año del rey Belsasar, que como ya sabemos fue el hijo de Nabonido. Mientras Nabonido pues realizaba ciertas campañas hacia Siria, él dejó a cargo a su hijo del reinado de Babilonia. Y este año corresponde al año 553 antes de la era común, y fue un periodo donde se encontraba el imperio babilónico en su estado más bajo, donde la edad de oro había terminado hacía mucho tiempo con Nabucodonosor, y se encontraba en un declive social, económico y político. Y fue en ese contexto donde Daniel recibió la visión, y él ve pues ciertos elementos que ya anunciaban que el reino de Babilonia pronto iba a pasar. Y en esta visión que él ve que se desataban 4 vientos encima del mar Mediterráneo. Y él ve pues 4 bestias. Las 4 bestias son diferentes. La primera bestia era un león que tenía alas y luego se le fue dado un corazón de hombre. La segunda bestia era un oso que tenía 3 costillas en su boca y tenía un lado más alto que el otro. La tercera bestia era un leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas. La cuarta bestia pues no se da el nombre, simplemente se la describe como una bestia indescriptible. Y dentro de esta cuarta bestia pues aparentemente surge un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas. Y luego de esta visión terrenal, la visión de Daniel, se fija algo celestial. Y esta escena celestial, él ve prácticamente una escena judicial donde hay millones de seres angelicales, donde él ve un río de fuego y donde él ve una figura que él le llama el anciano de días, que se sienta y abre unos libros y aparentemente hay una escena judicial en ese momento. Luego de esa escena pues aparece una figura que se llama el Hijo del Hombre, una figura muy importante tanto en la tradición judía como después en el tiempo de Jesús. Y esta figura, el Hijo del Hombre, pues se le pasa el reino, el dominio por los siglos de los siglos, y se castiga a la cuarta bestia y se la echa el fuego, y a las otras 4 bestias se le quita el imperio y se le quita su vida por un poco de tiempo, como dice el libro de Daniel. Y luego termina la visión diciendo que el imperio y la gloria le fue dado a los hijos del Altísimo, luego de todo esto. Así que tenemos un contraste entre una parte terrenal, otra parte celestial, luego cambia a un contexto terrenal nuevamente y luego cambia otra vez a un contexto celestial. Así que prácticamente esa es los cambios y el contexto de esta visión del capítulo 7 del libro de Daniel.
¿Qué características tenían cada una de estas bestias? Y cómo las imágenes que vemos en cada una de ellas representa algo específico de esos reinos. Las bestias de Daniel capítulo 7, nuevamente Dios está utilizando el principio de la recapitulación, y en esta recapitulación el Señor presenta en la revelación dada a Daniel más detalles. La historia se vuelve mucho más interesante. ¿Cómo interesante? Bueno, ya ahora la cabeza de oro no se presenta simplemente en una forma sólida, un solo metal, y ya no hay más característica que el esplendor de Babilonia. Pero ahora se presenta el león, un león alado. Bueno, desde el punto de vista visual, el mirar una cabeza y ahora mirar un león que tiene alas, pues uno mira más detalles, obviamente. Desde el punto de vista visual, Daniel está mirando otros detalles, pero además de eso, dice en la visión que no solamente el león tiene alas, sino que en algún momento se le da corazón de hombre y que este león se pone de pie como que si fuera hombre. Así es que obviamente la profecía está presentando muchos más detalles. Ahora, ¿por qué decimos que el león alado tiene que ver con Babilonia? Bueno, para nosotros quizás no es natural o muy usual el relacionar Babilonia con un león alado, pero para el tiempo de Babilonia, justamente el león alado era el símbolo por excelencia del imperio babilónico. Hoy en día está allí en el Museo de Berlín, el Museo de Pérgamo en Berlín, la puerta de Ishtar, que era la puerta donde se hacían las procesiones en Babilonia y que fue tomada prácticamente de allá, de Babilonia, y llevada al Museo de Pérgamo. Y en la puerta de Ishtar, lo importante, las imágenes importantes son leones alados. En la mitología babilónica, por ejemplo, la diosa Ishtar se encuentra en diferentes relieves y diferentes documentos de la mitología babilónica. Ella está sobre una bestia que es justamente un león alado. Entonces el león alado sí representa a Babilonia y siempre se ha visto. Por otro lado, los profetas, por ejemplo, Jeremías capítulo 4, versículos 6 y 7, muestran al león como una representación del reino del norte que vendría en contra de Judá. Por lo tanto, la profecía también, Jeremías, un profeta contemporáneo, da la evidencia de que el león representa a Babilonia. Tenemos ahí el león alado, claro, el león alado que hace muchas incursiones, hace muchas invasiones en una forma rápida. Las alas muestran velocidad. Pero la segunda bestia sería el oso, que representa Medo-Persia. Bueno, en Daniel capítulo 8 se menciona una secuencia que comienza con Medo-Persia. Y se menciona otros animales, pero allí específicamente la profecía dice Medo-Persia. Medo-Persia, bueno, en realidad fue el general Ciro, que en el año 550 comienza a dominar a la parte de los medos. Los medos habían sido realmente una nación muy poderosa en la Edad Media, en el antiguo Cercano Oriente, y allí ellos habían tenido hegemonía en los siglos 9, 8, 7, pero finalmente en el siglo VI es que Ciro domina a los medos. Y en el libro de Esther nosotros encontramos en Esther 1:3 que ya no se llama Persia y Media, no se llama medos y persas, ahora se llama Persia y Media. Esther 1:3 dice esto, o sea, muestra la hegemonía de los persas sobre los medos. Ahora bien, este oso que se encuentra en Daniel capítulo 7, nosotros lo miramos como un oso que va más de un lado que del otro, como que está levantando su hombro, uno está más arriba que el otro, mostrando la supremacía de los persas en contra de los medos. Pero además de eso se encuentran tres costillas entre sus dientes, como que a él en la profecía se le dice come mucha carne, y esas tres costillas como que es lo representativo de todo lo que él está comiendo, todo lo que él está invadiendo. Bueno, encontramos por ejemplo en la historia que lo representativo de las conquistas de Medo-Persia
fueron tres cosas, o tres naciones, podríamos decir: Lidia en el año 547, Babilonia en el año 539 y finalmente Egipto en el año 525. Por lo tanto, los estudiosos de las profecías han llegado a identificar estos tres naciones que conquistó el imperio medo-persa como las naciones que representan esas tres costillas que están en la boca del oso. Bueno, pero esto no sería para siempre. Ahora nosotros nos encontramos la siguiente bestia, que es el leopardo con alas de ave. No tiene dos alas como la tenía el león alado, ahora tiene 4 alas, lo que muestra la rapidez con que hace sus conquistas. Habacuc 1:8 nos habla algo acerca de la rapidez de las conquistas y las alas que muestran rapidez. Esto fue hecho por Alejandro, pero muere muy pronto. Y Alejandro muere a la edad de 32 años. Y él no deja un sucesor, sino que, bueno, los 4 generales comienzan una larga lucha donde finalmente toman. Y las 4 cabezas del leopardo llegan a representar esos 4 generales, los cuales se pueden mencionar como, por ejemplo, Seleuco, el gran general del norte, que toma la parte de Siria y toda Asia hasta la India. También tenemos a Lisímaco, que toma Asia Menor y Tracia, Casandro, que se queda con Grecia y Macedonia, y finalmente Ptolomeo, que toma Egipto y la parte de Palestina. Por lo tanto, tenemos estos 4 generales representados por estas 4 cabezas en el aspecto de eso. Y finalmente, Daniel mira, y cuando mira, él no encuentra una descripción. Ya describió un león, ya describió un oso, ya habló de un leopardo, pero ahora trata de buscar en el mundo animal algo que se parezca y no encuentra. Y simplemente Daniel no hay nada con lo cual pueda describir, y él dice: es una bestia espantosa y terrible. No tenemos idea a qué se podría parecer, pero dice que es espantosa, terrible, destruye todo lo que está a su paso, holla todo y tiene en su cabeza 10 cuernos. Esta bestia de Daniel dice que es diferente a las demás. Bueno, esta bestia realmente, en la secuencia cronológica de los imperios mundiales, lo podemos mirar como Roma. No existe otro imperio que haya suplantado al imperio greco-macedónico sino el imperio romano. Bueno, Roma fue fundada en el año 753 a.C., pero fue cobrando fuerza hasta que finalmente los historiadores creen que la batalla de Pydna en el año 168 a.C. fue el golpe decisivo de la legión romana en contra de la falange greco-macedónica. Esas estrategias de lucha, finalmente la falange le sirvió muchísimo a Alejandro Magno en contra de Medo-Persia, pero ahora en contra de la hábil legión romana no pudo hacer mucho y finalmente cayó. Así es que esta bestia espantosa y terrible, que es un gobierno, un imperio férreo, llega a dominar desde el año 168 hasta el año 476 después de Cristo. Daniel ha tenido su visión. Él mismo ha visto lo horrible que es el cuadro con estas diferentes bestias que emergen del mar. Sin embargo, Daniel no está temeroso. Está confiado en aquel que es el soberano de las bestias y los reinos, Jehová, el Dios poderoso y clemente. Sin embargo, ¿quieres saber cuál es el énfasis de Daniel en esta visión? ¿Qué relación tenía la misma con el santuario? Quédate con nosotros después de esta pausa en la parte final de esta sección de evidencias. Es increíble que estemos llegando al final de este programa. Tenemos tanto que compartir. Es tan interesante ver cómo la mano del Creador se ve a través de la historia. Pero vemos que en la visión de Daniel hay un énfasis diferente a la visión que tuvo Nabucodonosor. ¿Cuál es ese énfasis?
el énfasis de Daniel capítulo 7 tiene que ver con detalles. Detalles que se adicionan a lo que se dijo en Daniel capítulo 2. Por ejemplo, detalles en el león. Este león tiene ahora corazón de hombre. Algo muy interesante, algo que muestra debilidad. Por ejemplo, detalles en costillas en la boca del oso. No hay ningún otro lugar en la profecía que muestren detalles como esos. Por ejemplo, las 4 cabezas de leopardo ya no es solamente vientre de bronce, un sólido imperio único, sino que ahora hay 4 cabezas. Y entonces la bestia espantosa y terrible pues obviamente es diferente que todas las demás y no tiene una representación zoológica, podríamos decir, ¿verdad? No hay nada en la zoología que se pueda adecuar a esa descripción. Pero también otro asunto interesante en los detalles de Daniel es que Daniel 7 no solamente presenta detalles políticos, o sea, una consecución de reinos desde el punto de vista político, sino que ahora también Daniel 7 presenta aspectos políticos y aspectos religiosos. Estos aspectos religiosos no están obvios o no se mencionan en una forma específica en Daniel capítulo 2. Algunos estudiosos han visto en el barro de la imagen, en los pies de barro y de hierro, el barro algún elemento humano y algunos han visto algún elemento espiritual, pero no hay algo muy obvio. No obstante, en Daniel capítulo 7 sí hay una guerra espiritual. Ya no se menciona una guerra bélica entre estados, entre imperios por la hegemonía mundial, pero ahora se encuentra una guerra en contra del Altísimo. Más adelante se menciona una guerra en contra del Altísimo. Entonces, Daniel capítulo 7 ya va introduciendo al lector en algo que lo hace pensar en más de este mundo. Algo que es diferente, una batalla que no se libra aquí, una batalla que tiene que ver con el mundo invisible, el mundo espiritual, y una batalla entre el bien y el mal, y justamente entre un poder malvado y el Dios del universo, al cual Daniel le llama Altísimo. Pero también otra cosa interesante tiene que ver con la premonición de Dios y la paciencia divina. En otras palabras, Daniel termina hablando de un juicio. Daniel capítulo 7 cierra la historia, el desenlace de la historia es un juicio. En Daniel 2 mirábamos una piedra. Y este juicio, aquí se juzgan las acciones de un elemento importante de Daniel capítulo 7, que es el cuerno pequeño. Ok, esto muestra la vindicación de la naturaleza justa de nuestro Dios. Y que aún Él sabiendo hacia futuro las cosas que iban a suceder y revelando las cosas de la guerra espiritual, Él juzga justamente y hace claro al universo que su juicio es verdadero y es confiable. Daniel 2 y Daniel 7 quiere presentarnos cómo Dios ha estado ministrando en favor de su pueblo. Aunque en el capítulo 2 el énfasis es más hacia un rey no cristiano, o sea, un rey para decir no judío, para ser más propio, se les revela con un propósito, que Él sepa cómo va a terminar el desarrollo de la humanidad para que Él tome una decisión. Así que las profecías no se dan para satisfacer la curiosidad del rey Nabucodonosor, se da para que Nabucodonosor sepa que al fin y al cabo el más grande de todos los reinos es el reino de Dios y es su privilegio saber el futuro para que Él tome parte de ese reino de Dios. Lo mismo en Daniel 7. En Daniel 7 ahora vemos no la preocupación de un rey, ahora vemos la preocupación del pueblo de Dios. ¿Cómo va todo a terminar? Pues Daniel 7 termina asegurando que el pueblo de Dios está confiado porque Dios lo va a proteger. Así que podríamos usar 3 palabras para hablar de Daniel 2 y Daniel 7. Dios está en control. Dios protege a su pueblo y los que esperan en Él pueden confiar de que Él va a estar allí para protegerlo, no importa las cosas negativas que vengan a este mundo. Pues yo creo que es muy importante para cualquier persona conocer lo que se muestra en el capítulo 7, debido a que
Aquí se muestra una serie de imperios que comienza con Babilonia y termina prácticamente hasta el fin del mundo, cuando los hijos del Altísimo reciben el reino. Y una persona pues que lee esto por primera vez y esta persona cree que Daniel prácticamente, inspirado por Dios, predijo la historia mundial, debe ser una manera práctica de engordar la fe y los huesos de una persona, debido a que se muestra claramente cómo es que Dios quita reyes y pone reyes, cómo Dios está a cargo de la historia, y aunque parezca que todas las cosas y haya persecución y las cosas estén de mal en peor, siempre al final pues la verdad y los hijos de Dios van a salir triunfando. Y el capítulo 7 pues provee esta misma imagen y esta historia que muestra el fin del mundo y nos provee la seguridad que no importa si hoy día vemos cosas que son terribles, catástrofes, destrucción y vemos muchas noticias que son malas, pues tenemos la seguridad y la esperanza de que al fin y al cabo el que está al control de todo esto es Dios, y Dios pues va a mover su mano y al fin y al cabo pues va a quitar los reyes y a quitar todos estos poderes adversos para darle el reino a los hijos del Altísimo y a todas aquellas personas que lo pongan a Él en primer lugar. Al tratar de meditar en el mensaje que las profecías especialmente o las historias del capítulo 2 y el capítulo 7 con estos sueños y su interpretación realmente traen a nuestro pensamiento preguntas respecto a cómo vamos a ver el desarrollo de la historia. En primer lugar, la Biblia pareciera presentarnos claramente que Dios es todopoderoso, tiene todo conocimiento y que Él de alguna forma tiene un control soberano y providencial de la historia. Y claro, esta es una noción que difícilmente hoy día es aceptada por la mayoría de las personas, que bajo conceptos naturalistas simplemente lo que vemos es lo que creemos. Y no necesariamente es tan evidente percibir el control de Dios en la historia, como pareciera ser ilustrado en historias de Daniel o otras historias de la Biblia. Sin embargo, esta historia levanta un cuestionamiento en nuestras vidas respecto a que quién tiene control de todo lo que está pasando o si esta historia tiene algún objetivo. Estamos dirigidos hacia algún propósito. Y definitivamente los cristianos y los creyentes tenemos una noción de que simplemente no estamos marchando hacia adelante sin ningún destino, sin ningún propósito, sin ninguna finalidad. Y esto nos da un sentido de propósito, de utilidad, de sentido a la vida, que ciertamente es necesario para encontrar el valor de cosas que pasan y entender que aunque hay circunstancias difíciles, hay algo que nos asegura que esto es temporero y que marchamos hacia un destino seguro, estable. Interesantemente, me recuerdo que, especialmente hablando del libro de Daniel, hubo personas en la época de la Segunda Guerra Mundial, ante el desarrollo de la guerra, viendo el desarrollo especialmente de las fuerzas alemanas y su expansión. Simplemente ver que el futuro se miraba bien sombrío respecto a cómo iba a ser. Pero un predicador por el nombre de Arturo Maxwell decía que siempre lo que le daba tranquilidad, a pesar de no ser tan evidente por las noticias, eran las profecías de Daniel, que le decían, incluso es una de ellas, que estos poderes europeos, por mucho que trataran de crear una fuerza dominante y permanente por toda Europa, no iba a perdurar. Así que lo único que él tenía para confiar en un futuro diferente respecto a lo que él estaba viendo en las noticias, lo que todo el mundo estaba experimentando, era el mensaje del libro de Daniel. Claro, cualquiera de nosotros que hubiéramos estado viviendo en ese momento, bajo esas circunstancias, y tuviéramos que escoger entre lo que vemos en las noticias, entre lo que leemos en el periódico y lo que la gente está experimentando, o lo que dice este libro que está en la Biblia, escrito hace tantos siglos atrás, no se nos haría difícil pensar que definitivamente tenemos que hacerle caso a la realidad y simplemente ignorar este libro antiguo lleno de fantasías y nociones anticuadas. Pero interesantemente, esta noción de la Biblia
resultó ser cierta. Claro, tal vez en este momento las situaciones no parecieran aprobar esta noción, pero aquellos que se mantenían confiando en este testimonio resultaron finalmente estar en lo cierto y entender que a pesar de estas circunstancias, las cosas fueron llevadas a un destino diferente del cual se podía percibir, y les daba a estas personas una noción diferente de cómo interpretar las circunstancias que vivían, con más optimismo, con más esperanza, con una idea de que a pesar de las pruebas va a haber un futuro mejor. Y creo que si yo tuviera que escoger formas de ver la vida, aunque no niego la realidad que pueda estar enfrentando, qué bueno que la Biblia me recuerda que hay cosas que Dios sabe del futuro más allá de las que yo puedo percibir. Y al saber eso, saber que Dios tiene ese conocimiento y ese control de la historia, me da tranquilidad respecto al futuro. Claro, eso no significa que todas las cosas están claras o que todas las situaciones simplemente las puedo digerir fácilmente, de las cosas que se viven diariamente en el mundo, que leo en las noticias, que veo en los periódicos, de situaciones que pasan, que me recuerdan que aunque Dios está en control de la historia, todavía vivimos en un mundo de pecado, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay muerte, donde hay enfermedad. Sin embargo, me recuerda que en medio de estas situaciones hay un poder tratando de mover la historia hacia un propósito y un objetivo. Y yo creo que eso es algo que el libro de Daniel en particular, aparte de muchos otros libros de la Biblia, quiere destacar en la mente de todos nosotros. Hemos visto la mano de Dios a través de la historia, cómo Él demuestra que es el soberano del universo. Aún el arrogante rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios estaba en control. A través de aquella estatua, él pudo ver que a través de esos reinos Dios finalmente iba a demostrar que Él era el soberano. Pero ¿qué acerca de las bestias? Todavía no hemos terminado con esa última, específicamente hablando acerca de la identidad de uno de esos cuernos. Cuando nosotros leemos en el capítulo 7, versículo 20, lee así: también quise saber de los 10 cuernos que tenían en su cabeza, y del otro que había crecido, y delante del cual habían caído 3. Este cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes arrogancias. ¿Qué acerca de la identidad del mismo? Si quieres conocer más acerca de él, no te puedes perder nuestro próximo programa de Evidencias, donde estaremos investigando la identidad de este cuerno pequeño, cómo habló grandes cosas en el pasado, cómo las continúa hablando ahora y lo que está por suceder.